Me llamo Raúl, tengo 72 años y he vivido lo suficiente como para entender que a veces el mayor dolor no viene del cuerpo, sino la forma en que los demás lo miran. ¿Alguna vez te has sentido rechazado por algo que ni siquiera elegiste llevar? ¿Alguna vez has notado que un detalle en tu cuerpo es suficiente para dejar de ser bienvenido, incluso por tu propia familia? Tal vez pienses que esto solo les sucede a aquellos que son muy diferentes o que han hecho algo serio. Pero, ¿qué pasa cuando la exclusión llega lentamente, disfrazado de silencio? Cuando un simple bulto en el cuello se convierte en una razón para evitar un abrazo. Si alguna vez has sentido que el tiempo ha tomado su lugar sin pedir permiso, si has notado que con la edad la gente deja de verte como personas, entonces esta historia te hablará directamente, porque en ese cumpleaños fui a buscar un gesto simple, un abrazo, y salí de allí con un corte invisible que no se ha curado hasta el día de hoy. Pero lo que no sabían es que no iba a responder con gritos. Mi cuerpo lo hizo por mí, y cuando sucedió lo imprevisto, nadie estaba preparado. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. El dolor no siempre se manifiesta con gritos. A veces crece silenciosamente, escondida detrás de una sonrisa, hasta que ya no cabe dentro de nosotros. En el cumpleaños de mi nieto, mientras todos reían y brindaban, algo dentro de mí estalló, literalmente. Lo que se suponía que era una celebración se convirtió en un momento que nadie olvidó. La fiesta se detuvo, las caras cambiaron, y yo finalmente entendí que el cuerpo habla cuando el alma ya no puede estar en silencio. Si has llegado hasta aquí, es porque es posible que hayas sentido algo similar. Entonces, si esta historia toca alguna parte de ti, humildemente te pido, deja tu like, suscríbete al canal y camina conmigo hasta el final. No es fácil abrir esta herida en público, pero si hay alguien del otro lado que lo entiende, incluso sin decir nada, habrá valido la pena. Porque esta historia no es solo mía, son todos los que han sido olvidados en la esquina de una fiesta fingiendo que no sintieron nada, pero lo hizo, y mucho. El bulto apareció un martes, uno de esos en los que todo se ve igual. Me estaba afeitando, como lo había hecho desde los tiempos en que mi Carmen aún me esperaba con café en la mesa y un beso en la frente. La espuma corría por mi cuello cuando sentí algo extraño, justo debajo de mi oreja izquierda. Era pequeño, como un grano de frijol debajo de la piel. Presioné ligeramente. Me sentí firme, pero no me dolió. Pensé que era una irritación, tal vez un grano inflamado. No presté atención. Si supiera lo que vendría después. En los días siguientes me di cuenta de que no desapareció. Por el contrario, parecía crecer poco a poco. Una ligera molestia se convirtió en una molestia constante. Pasé todo el día con la mano en el cuello, tratando de adivinar qué era, pero sin el coraje para enfrentarlo. Pensé en ir al médico, por supuesto, pero mi hija, Mariana, estaba tan ocupada con los niños, con el trabajo allí en la oficina de Coyoacán, siempre diciendo que ni siquiera tenía tiempo para sí mismo, y yo, como siempre lo he sido, guardé silencio. No quería preocuparme. Fui a la farmacia de la esquina. Don Ernesto incluso trató de bromear. Eso es porque guardas muchos secretos allí en ese cuello, pero en el fondo vi que él también estaba preocupado. Compré un ungüento, uno de esos antiinflamatorios, y comencé a aplicarlo por la mañana y por la noche. También me envolví en una bufanda que Carmen había dejado, azul oscuro, que cubría bien, pero con el calor que hacía, el sudor dejaba la tela pegada a la piel. Cada vez que movía el cuello, era como si estuviera arrastrando culpa, y tal vez eso sea correcto. Culpa por envejecer visiblemente, culpa por no poder ocultar más lo que el tiempo me estaba haciendo. No me tomó mucho tiempo comenzar a evitar las reuniones familiares. Mariana me llamó para una cena dominical y le dije que tenía tos. Una barbacoa con mi hermano pequeño. Dije que había comido mal, empecé a poner excusas.
En el fondo, simplemente no quería que me miraran el cuello antes de mirarme a los ojos. Y cada vez que rechazaba una invitación, era como si me desgarrara un pedacito de mí, porque sabía que estaba ausente de sus vidas, pero también sabía que si lo era, dolería aún más. Ya sentía el peso de las miradas incluso sin estar allí. Imaginé lo que dirían. Es extraño, parece enfermo, es contagioso. A veces me encontraba al amanecer, sentada en el borde de la cama, escuchando la radio en silencio, con la mano en el bulto, preguntándose si eso era una advertencia del cuerpo, una especie de castigo o simplemente otro recordatorio de que nadie envejece invisible por mucho tiempo. Sabes, hay algo que aprendemos con la edad. Cuando el cuerpo habla, es porque el alma está cansada de gritar. Fingí que era solo una hinchazón, pero la verdad, esa fue la materialización de mi soledad. Cada centímetro que crecía ese bulto, parecía que mi lugar en el mundo disminuía. Y aquí quería hacer una pausa, solo por un momento. Porque si tú, que me estás escuchando ahora, alguna vez has sentido esto, que el tiempo te ha alejado, que tu presencia se ha vuelto incómoda para los demás, entonces, por favor, comenta a continuación. Puede ser un simple «lo he vivido» o un «me tocó», es verdad, cualquier palabra, porque a veces solo necesitamos saber que no estamos solos en este sentimiento. Recuerdo una noche de nuevo, una en particular. Fue entonces cuando Santiago, mi nieto, me llamó para decirme que me extrañaba. Su voz, al otro lado de la línea, era como un rayo de sol en una habitación cerrada. Lloré después de colgar, porque ahí pensé, tal vez todavía haya espacio para mí. Por eso, aun con todo, decidí que iría a su cumpleaños, incluso si fuera la última. Pero había una cosa que no sabía esa noche. Es solo que no todo el afecto de Neto sobrevive a la mirada de su madre. Y ese sábado, algo mucho más grande que un bulto se iba a romper frente a todos. ¿Te imaginas lo que sucede cuando el amor intenta acercarse, pero el prejuicio se reduce a la mitad? En la siguiente parte les cuento cómo fue el día en que me preparé para recibir un abrazo, y recibí lo contrario. Esa mañana, cuando me miré en el espejo, con la luz de la ventana golpeando mi rostro ya arrugado, no solo vi al anciano en el que me había convertido, vi todo lo que alguna vez fui, todo lo que alguna vez significó algo en esa casa. Recordaba claramente tantos cumpleaños, pero no la mía, sino la de ellos. Mariana, todavía pequeña, corriendo con lazos en el pelo, la boca sucia de brigadeiro. Yo en el patio trasero, volteando la carne en la barbacoa, con la camisa abierta, sudorosa, pero feliz. Me gustaba interpretar ese papel, el abuelo que contaba chistes, el padre que resolvía cualquier cosa. Fui el pilar durante muchos años. Fui el primero en llegar, el último en irme. Cuando faltaba bebida, yo era la que salía a comprarla. Cuando se apagó la luz, fui yo quien encontró la manera. Cuando alguien lloraba, era mi regazo el que me daba la bienvenida. Y fue con orgullo que hice todo esto, porque mi felicidad era estar allí, completo, para ellos. Recuerdo con cariño el 3er aniversario de Santiago. Incluso armé el auto de juguete que tanto quería. Pasé la noche anterior atornillando las ruedas, pegando las pegatinas, solo para ver esa pequeña sonrisa en su rostro. Y cuando me abrazó, diciendo, «Gracias, abuelito», sentí que aún era necesario. Ahí es donde encontré significado, ¿sabes? No fue por el regalo ni por la fiesta, fue porque sabía que era parte de eso, que me vieron, pero con el tiempo comencé a darme cuenta de que mi lugar se estaba haciendo más pequeño. Primero, dejaron de preguntarme cosas. Más tarde, las invitaciones fueron más espaciadas, las decisiones se tomaron sin mí, y ahora, ahora solo me recordaban cuando quedaba espacio. Era como si mi nombre estuviera en una lista de espera. Y sin embargo, incluso con el silencio creciendo a mi alrededor, seguí adelante. Seguí sonriendo, cargando refrescos, preguntando si necesitaba hielo, porque eso es lo que hacemos cuando amamos. Aunque nos olviden, insistimos, pero allí, en ese baño,
frente al espejo mientras ajustaba el collar de la guayabera para tratar de ocultar el bulto, me di cuenta de algo que me dolía más que la inflamación. Iba a la fiesta no porque me quisieran allí, sino porque necesitaba creer que todavía había espacio para mí. La diferencia entre ser bienvenido y simplemente tolerado es cruel, pero casi invisible, y estaba a punto de descubrirlo por las malas. Me alisé el pelo, me puse el mismo perfume que Carmen siempre dijo que me sentaba, me puse los zapatos lustrados con betún viejo, y antes de irme me miré una vez más al espejo. Sonríe, Raúl. Tal vez estén demasiado ocupados para recordar quién eres. Pero, ¿fue ese realmente el caso? ¿O ya habían borrado poco a poco quién era yo? La respuesta solo la recibiría cuando entrara en esa casa, y llegaría sin previo aviso, como un crujido frío en medio de un día caluroso. Alguna vez has entrado en un lugar que alguna vez fue tuyo, y te diste cuenta de que ahora solo estás de paso. Así que escúchame, porque eso es lo que te voy a contar en la siguiente parte. Me desperté antes del sol, como si mi cuerpo supiera que este día iba a pesar más que los demás. Me senté en el borde de la cama, escuché el silencio de la casa durante unos minutos, respiré hondo y fui directamente a la ducha. El agua tibia fluía lentamente y tuve cuidado de no mojarme demasiado el lado izquierdo del cuello. El bulto ya era grande, palpitante, parecía que latía con vida propia. Si lo tocaba con fuerza, me dolía hasta la mandíbula. Ni siquiera aparté la cara libremente. Pero ese día no fue solo el cuerpo lo que dolió, fue el miedo a ser visto solo por eso. Me sequé suavemente, luego fui al armario a buscar mi mejor guayabera, una azul claro que Carmen me regaló en nuestro último aniversario juntas. Pasé mi mano por la tela y recordé que dijo, «Este te hace elegante, Raúl». Quería creer que todavía me dejó. Me lo puse con calma. Ajusté el cuello, pero el volumen de mi cuello saltó de debajo de la tela, como un grito ahogado. Tomé una faja oscura, la até al estilo de esos viejos caballeros, como si fuera un encanto, pero sabía que era solo un intento de camuflaje. Me senté en la silla de madera y comencé a limpiar mis zapatos con el viejo cepillo de cerdas duras. Cada paso era casi una oración, una forma de calmar la cabeza. Tal vez nadie se dé cuenta, tal vez estén tan felices de verme que ni siquiera se den cuenta. Pero nos mentimos a nosotros mismos cuando nuestros corazones necesitan un poco de esperanza. Antes de irme me puse un perfume ligero, el mismo de siempre, y me miré por última vez en el espejo. La sonrisa que traté de forzar era torcida, sin fuerza, como si incluso él estuviera cansado de fingir. Tomé mi gorra, la billetera con el dinero del regalo, y salí a la calle. El cielo seguía siendo del color del hierro, y el aire tenía ese olor helado de una mañana vieja. Caminé hacia la parada del autobús lentamente, tratando de no mostrar la angustia que llevaba. Le sudaban las manos, incluso en el clima frío, y el corazón... el corazón se sentía como un tambor fuera de paso. En el autobús nadie me miró dos veces. Me senté junto a la ventana, viendo cómo se despertaban las calles. Los vendedores arreglaban sus puestos, los niños con mochilas a la espalda. Recordé cumpleaños pasados, la expectativa en los rostros de los nietos, las bolas de colores, el olor a pastel recién horneado. ¿Todavía habría un espacio para mí en esa mesa? ¿O ya era solo un nombre en las invitaciones por obligación? Cuando el autobús se detuvo 2 calles antes de la casa de Mariana, mis piernas vacilaron. Pensé en bajar y volver. Inventa cualquier excusa, pero la imagen de Santiago soplando las velas me empujó hacia adelante. Solo quería un abrazo, único. Tal vez era demasiado pedir, pero fui. Y en esa puerta, cuando se abrió, sentí el primer corte. Pero esto... Les contaré sobre esto en el próximo extracto, porque a veces lo que duele no es lo que se dice, es lo que el silencio deja escapar. Y allí fue el principio del fin. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa sensación de entrar en un lugar y darse cuenta, a primera vista, de que tal vez hubiera sido mejor no haber venido.
Cuando llegué y llamé a la puerta, escuché las voces adentro, la música alegre, los gritos de los niños corriendo. Era ese buen lío de una fiesta familiar que siempre me daba alegría de vivir, pero tan pronto como se abrió la puerta, sentí en el aire que algo había cambiado. Era como si el calor humano hubiera quedado atrapado en mi interior, y yo estuviera entrando en un lugar donde ya no me esperaban. Isabelita, la más pequeña, corrió hacia mí con esa dulce sonrisa que solo tienen los niños. Me dio un beso rápido en la barriga, de esas que apenas se tocan, y se fue de nuevo, jalada por un primo. Miré adentro y vi a Mariana cortando pastel en la mesa de la cocina al aire libre. Me vio, asintió con la cabeza y volvió a lo que estaba haciendo, sin un abrazo, sin «Papá, me alegro de que hayas venido». Eduardo, el yerno, pasó junto a mí con un cubo de hielo. Fingió no verme, desvió la mirada como si yo fuera uno más de los camareros contratados. Traté de disimular la punzada en mi pecho. Tomé el regalo de Santiago y caminé lentamente hacia él. Estaba sentado con otros chicos, riendo, con la cara llena de confeti. Me acerqué con cuidado, abrí los brazos lentamente. Él me vio. Dejó de reírse, miró a Mariana y ella hizo ese gesto sutil con la cabeza, un gesto no disfrazado de nada. Santiago bajó la mirada, murmuró un «Hola, abuelito» y volvió a mirar al suelo. Mis brazos estuvieron en el aire durante 2 segundos que se sintieron como toda una vida. Volví a poner el regalo en la bolsa, respiré hondo y dije con una sonrisa tranquila «Entonces ábrelo, ¿de acuerdo?». Me di la vuelta y fui a buscar un rincón donde nadie me viera demasiado. Me senté cerca de la barbacoa apagada, la que una vez fue mi trono. En el pasado, yo era responsable de la carne. Todos vinieron allí, pidieron la carne en el punto correcto, contaron chistes, se rieron conmigo. Hoy estaba cubierta con una lona y nadie se acercó. Yo estaba allí, pero era como un mueble fuera de lugar. Vi las mesas llenas, los vasos levantados, la gente riendo a carcajadas. Yo no era parte de la escena. Nadie me ofreció un plato, nadie me preguntó cómo estaba. Era como si me hubieran incluido solo para cumplir con el horario. Y sin embargo, me quedé, porque en el fondo todavía esperaba que alguien en algún momento me mirara a los ojos y me dijera «Siéntate aquí, papá. Estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia». Si estás escuchando, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal porque todavía tengo muchas cosas guardadas para contarte. Hay recuerdos que llevamos en silencio durante años y cuando decidimos dejarlos ir, necesitas a alguien del otro lado que te escuche. Me senté allí durante horas, observando los movimientos como alguien que mira una película antigua. La diferencia es que, esta vez, yo era solo el extra que aparece de un vistazo en el fondo de la escena. Pero las felicitaciones aún llegarían, y realmente pensé que en ese momento, al menos allí, mi lugar sería respetado. Pero lo que me pasó a la hora del pastel fue lo que selló todo de una vez por todas. ¿Alguna vez has visto una rueda cerrarse? ¿Contigo afuera? Así que espera a ver qué me hicieron en la siguiente parte, porque lo que dolió allí no fue la ausencia en el abrazo, fue el lugar que me dieron en la foto. Ha llegado el momento de las felicitaciones con esa animación exagerada que solo entienden los que están dentro del círculo. Los niños corrieron cerca de la mesa del pastel, los adultos hicieron fila para tomar fotos. Mariana apareció con las velas encendidas y el yerno tiró de la esquina con emoción. Observé desde lejos, con esas mariposas en el estómago que sentimos cuando tenemos que tomar una decisión que nuestro corazón nos ruega que no tomemos, pero lo hice. Me levanté lentamente de la silla cerca de la parrilla desactivada, ajusté la banda alrededor de mi cuello y me acerqué. No quería llamar la atención, solo quería estar cerca. En medio del círculo vi a Santiago, justo frente al pastel riendo, esperando el «puedes soplar». Me coloqué a su lado y como lo había hecho desde que era pequeño, abrí los brazos lentamente.
Fue nuestro gesto. Sabía que había un lugar para abrazar, solo que esta vez se detuvo. Se quedó quieto con los ojos vidriosos sobre mi cuello. Su boca se abrió un poco, como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. Volvió los ojos hacia Mariana. Ella ya se estaba acercando, su rostro tenso, y le susurró algo al oído. No escuché qué era, pero vi el efecto. Dio un paso atrás, un paso único, pero fue como si me hubiera empujado con fuerza contra el suelo. Mis brazos permanecieron abiertos durante 2 segundos, que ardían como fiebre. Luego lo bajé lentamente. Fingí que iba a comprar un vaso desechable, fingido, porque aprendí toda mi vida a fingir que no me dolía, para que no me molestara. Siguieron las felicitaciones. Gritaron, aplaudieron, tomaron fotos. En uno de ellos me llamaron. «¡Ven, papá!», gritó Mariana. Pero cuando me acerqué, la gente ya estaba organizada. «Allí, en la esquina, al lado de la mesa», dijeron. Me quedan como alguien que pone una silla extra donde ya no cabe nadie. Salí al borde de la foto. Aparecí, sí, pero fuera del centro, fuera del momento, casi fuera de la familia. Miré a todos y pensé, ya no soy el abuelo que hizo el pastel, soy el viejo con el cuello raro. En ese momento estaba claro que el bulto no era el problema. El problema era que no servía como solía hacerlo. Lo más cruel de todo fue el silencio. Nadie comentó, nadie dijo nada, porque todos lo vieron, todos lo sintieron, pero prefirieron fingir que no sucedió. La peor cobardía es esta, dejar que el dolor suceda frente a todos, y nadie dice una palabra. Regresé a mi rincón con el vaso vacío en la mano. Ni siquiera tenía sed, solo quería desaparecer. Siéntate allí y deja pasar el tiempo, como una pintura olvidada en la pared, pero el cuerpo tiene sus propios planes, y Ya estaba preparando una respuesta. Lo que no sabía es que al final de esa fiesta no me iría solo con el corazón herido. Algo más iba a romperse, y cuando eso sucedió, no habría vuelta atrás. ¿Alguna vez has sentido que el cuerpo dice que ya es suficiente antes de que el alma pueda siquiera hablar? Así que espera y mira qué sucedió poco después, porque fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Me quedé allí, en la misma silla de plástico al lado de la cocina, al aire libre, la que cruje cada vez que cambiamos de posición, como si también me quejara de la soledad. Después de la foto, nadie me llamó para nada más. Mariana pasó 2 veces a mi lado, sin mirarme a los ojos. Eduardo se reía a carcajadas con sus primos, fingiendo que yo era parte del mobiliario, y yo, con el plato de comida fría en mi regazo, masticaba lentamente, sin saber si era arroz y frijoles o simplemente nostalgia acumulada. Cuando masticamos con tristeza, todo sabe a silencio. En general, la fiesta fue animada. Niños corriendo con globos, adultos aplaudiendo, teléfonos celulares grabando todo. Era una alegría que me incluía solo por el sonido, no por la presencia. Las conversaciones me pasaron como el viento golpeando una pared. Escuché, pero no participé. Nadie se sentó a mi lado, ni siquiera durante 5 minutos. La silla de al lado estuvo vacía hasta el final. Antes luchaban por ese lugar, querían escuchar mis historias de cuando era camionero, los sustos en la carretera, los cruces por Veracruz en la temporada de lluvias. Ahora, nadie quería escuchar nada más. Escuché susurrar mi nombre, una voz baja detrás de mí, de alguien que ni siquiera podía ver. «¿Esto es contagioso allí en el cuello?». Poco después otro respondió: «Debería haberse quedado en casa, ¿verdad? Asusta a los niños». Simplemente tragué saliva. Y dolió. Literalmente dolió. Tragar se convirtió en una tarea difícil con este bulto creciendo como ira almacenada durante años. El dolor vino junto con la vergüenza. Y este es peor, porque cuando golpea no tenemos dónde esconder nuestros rostros. Es curioso cómo podemos estar rodeados de gente, risas y música, y aún así sentirnos como si estuviéramos encerrados en una habitación oscura. Estaban todos juntos, y yo era el único hecho pedazos. La banda comenzó a tocar Cielito Lindo,
una canción que siempre me gustó cantar, pero esta vez ni siquiera podía mover los labios. Mi garganta se sentía bloqueada, no por la infección, sino por la humillación, por la ausencia disfrazada de presencia. Y fue allí, en medio de ese canto animado, que pensé algo que nunca antes había pensado. Tal vez no debería haber venido. Pero, ¿sabes por qué me quedé hasta el final? Porque dentro de mí todavía había una parte obstinada. Esa parte que decía, quédate un poco más. Puede ser que Santiago te vuelva a abrazar. Puede ser que alguien te pida que bailes como lo hacían en los viejos tiempos. Es por eso que todavía estoy aquí contando esta historia. Porque lo que viene después era lo que nadie esperaba. Si has llegado hasta aquí, quédate conmigo, porque el momento más notable de esta historia aún está por suceder. Y cuando suceda, entenderás por qué nunca volví a ser el mismo. El sol se puso y la luz dorada de la tarde invadió el patio trasero, sombreando las lonas y las banderas colgantes. La gente comenzó a despedirse. Algunos tíos vinieron a despedirse de mí con un movimiento de cabeza, otros ni eso. El pastel ya se había comido casi por completo. Los platos comenzaron a apilarse. Santiago pasó corriendo, jugando al escondite, y ni siquiera me vio. O tal vez fingiste que no me viste. De lejos, vi a Isabelita mirándome, queriendo acercarse a mí, pero Mariana la tomó de la mano. En ese gesto entendí todo, pero el cuerpo, el cuerpo ya estaba cansado de comprender en silencio. Y cuando el cuerpo se cansa de esperar el afecto que el alma necesita, se las arregla para gritar por su cuenta, y eso es exactamente lo que hizo. En la siguiente parte verás cómo el dolor que escondemos encuentra la manera de mostrarse, porque allí, entre el final de la fiesta y el comienzo del silencio, algo dentro de mí simplemente estalló. Y nadie estaba preparado para verlo, yo tampoco. Estaba casi convencido de que nadie más recordaba que estaba allí, cuando sentí un ligero toque en mi brazo. Era Isabelita, mi nieta de 5 años, con los ojos vivos y curiosos, el cabello recogido en una cola de caballo torcida y la manita todavía con migas de galleta. Llegó sin miedo, sin prisa, y apoyó la cabeza en mi hombro como lo hacía cuando era más joven. En ese momento olvidé la banda alrededor de mi cuello, me olvidé del silencio, incluso me olvidé de la comida fría en mi plato. La miré y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, verdadera ternura, sin filtro. Señaló el bulto con su dedo meñique y preguntó con la voz más limpia que jamás haya escuchado: ¿Es un globo, abuelo? Esa pregunta, de esa manera simple, me desmanteló por dentro. Sonreí con los ojos llorosos. Iba a responder, explicar, decir que era solo una hinchazón, que no dolía tanto como parecía. Pero antes de que ninguna palabra saliera de mi boca, Mariana apareció, rápidamente, como si ya hubiera estado mirando desde lejos. Tomó a la niña del brazo con firmeza y dijo en un tono bajo pero firme: «No lo toques, hija, ve a jugar allí con tus primos». Isabelita me miró confundida, sin entender qué había hecho mal. Luego la jalaron y desapareció en medio de la fiesta. Me quedé allí, con el brazo todavía caliente por el peso de su cabeza y el corazón frío como un vaso olvidado en la esquina del fregadero. Sabes, hay cosas que nunca esperamos sentir que provienen de nuestra propia hija. Esa escena, esa forma de alejarse, fue como si gritara, sin palabras: «Mi padre es un problema». Y cuando incluso la inocencia del niño comienza a ser moldeada por el miedo a los adultos, nos damos cuenta de que hemos perdido más que espacio. Perdió el derecho a ser visto como humano. Incluso el afecto espontáneo se convierte en una amenaza. No dejaba de pensar: ¿cuándo empecé a asustar a la gente? ¿Cuándo un hombre al que siempre has protegido se convirtió en alguien que debe evitarse? A veces solo queríamos un poco de afecto. No tiene que ser grande, no tiene que ser público, solo tienes que ser sincero. Si alguna vez has pasado por esto, ese momento en el que el afecto que te llegó fue interrumpido por la vergüenza o el juicio, comenta a continuación.
Puede ser un simple sé cómo es o un te entiendo, porque guardamos muchas cosas, pero no tenemos que almacenar todo solos. En ese momento bajé la cabeza, no por debilidad, sino para ocultar las lágrimas que amenazaban con salir. Respiré hondo, como lo hacía en las noches en que Carmen se iba a casa de su madre y yo estaba solo con mis pensamientos. Pensé en irme. Levántate, vete sin previo aviso, toma el autobús de regreso y finge que nunca estuve allí. Pero no fui, tal vez por terquedad, tal vez por orgullo, o tal vez por esperanza. Porque por mucho que duela, una parte de nosotros todavía insiste en pensar que podemos mejorar, que alguien notará tu ausencia antes de que te vayas para siempre. Pero el cuerpo ya estaba cansado. La banda alrededor de su cuello comenzó a calentarse, la tela mojada por el sudor. El calor de la tarde pesaba sobre su piel. El bulto palpitaba. Cada vez que tragaba saliva era como tragar un cuchillo falso, uno que no corta por fuera, sino que duele por dentro. Y aún así me quedé allí, sentado, silencioso, casi invisible, pero mi cuerpo no podría quedarse quieto por mucho tiempo. En la siguiente parte verás lo que sucede cuando el silencio que hemos estado cargando durante demasiado tiempo comienza a filtrarse donde nadie espera, porque eso es todo, exactamente ahí, que sucedió lo imprevisto. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado. Yo tampoco. El final de la tarde llegó con un calor sofocante, del tipo que hace que el aire sea pesado y nos sintamos más viejos de lo que somos. La sombra de las lonas se extendía por el patio, y yo permanecí allí, inmóvil, como si ya hubiera renunciado a intentar ser parte de la conversación. La banda alrededor de mi cuello ya estaba empapada en sudor. Sentí que el tejido se pegaba a la piel, y cada latido del corazón hacía que el bulto latiera como si tuviera una mente propia. Un latido que subía hasta la oreja, que bajaba hasta la clavícula, como si todo el lado izquierdo de mi cuerpo estuviera gritando pidiendo ayuda, pero nadie escuchaba. La radio ponía algo de ranchera y la gente continuaba sus conversaciones, sus risas, sus distracciones, hasta que me levanté. Lentamente, con cuidado, fui al fregadero exterior pensando en pedir un vaso de agua. Quería mojarme la boca, refrescarme la cara, ganar 2 minutos de dignidad. Pero incluso antes de llegar, sentí un calor extraño bajando por mi cuello. Era como si algo dentro de mí se hubiera soltado. Primero, una sensación viscosa, luego, una humedad tibia goteando por el interior de la camisa. Lentamente, llevé mi mano a la banda. Cuando jugaba, sentía que estaba empapado, y mientras tiraba de la tela ligeramente, vi su mano cubierta de pus y sangre. Un olor ácido surgió de inmediato, y todo a mi alrededor se detuvo. Gritó un niño. No sé qué fue, solo escuché el grito agudo cortando la música. La radio estaba apagada, las miradas llegaron todas al mismo tiempo, como una ráfaga de viento. Mariana gritó, «¡Saquen a los niños de aquí!», y tomó a Isabelita en sus brazos como si huyera de un incendio. Santiago corrió hacia el lado opuesto. Yo, de pie en medio del patio, con la camisa manchada, el pañuelo goteando líquido y las manos sin saber a dónde ir. Alguien dijo, «Dios mío». Otro dijo más tranquilamente, «Debería haberse quedado en casa». El silencio que vino después fue más fuerte que cualquier sonido que hubiera escuchado en mi vida. Las sillas crujieron. Los invitados se retiraron como si yo fuera una amenaza, un animal enfermo. Traté de sujetarlo con el pañuelo, de presionar la herida, pero fue inútil. El bulto se había roto para siempre. Mi cuerpo, que hasta entonces se había tragado silenciosamente toda humillación, decidió hablar, y habló de la manera más cruel posible, abierto, sucio, incontrolable. Me quedé allí por un tiempo que no sé cómo medir. Me sentí como una muñeca desgarrada en el centro de la habitación. No se alcanzó ni una sola mano, ningún gesto de ayuda,
solo rostros horrorizados, bocas cubiertas, ojos desviados. Mariana no regresó. Eduardo miró desde lejos, con disgusto en su rostro. Nadie me preguntó si estaba bien. Solo querían que saliera de allí, que desaparecería. ¿Conoces ese punto en el que ni siquiera el dolor físico puede doler más que la vergüenza? Ahí es donde llegué a hacerlo. Cuando incluso tu propio cuerpo decide rebelarse contra ti, parece que no queda nada, ni orgullo, ni una voz, ni suelo. Solo me puse de pie porque no quería caer frente a ellos. Todavía me quedaba este hilo de dignidad. Respiré hondo, incluso con el amargo olor a sangre, y comencé a caminar hacia la puerta. Pasos lentos y pesados, dejando un rastro que nadie tendría el coraje de limpiar. Y ahí es cuando, exactamente ahí, que un pensamiento comenzó a formarse dentro de mí. Un pensamiento que hasta entonces no quería tener, pero en ese momento tomó forma y se convirtió en una decisión. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo dice lo que tu boca nunca tuvo el coraje de decir? Porque en la siguiente parte te contaré lo que pasó después de que me fui. Porque lo que comenzó con un bulto, terminó con un corte. Y no estaba en el cuello, estaba en el vínculo. Y amigo mío, fue lo que más dolió. Fui al fregadero en el área al aire libre con pasos lentos, como si llevara un cuerpo que ya se ha rendido. El grifo estaba hecho de metal viejo y crujía cuando se giraba. Lo abrí con fuerza y el agua fría me ensució las manos con sangre y pus. El olor era fuerte. La camisa ya estaba manchada, empapada, pegada a mi cuerpo como un recordatorio de que ya no tenía control sobre lo que vestía. Me apoyé con una mano en la pared, sintiendo que el mundo giraba ligeramente. Pero no me desmayé. No quería desmayarme allí. No frente a ellos. A mi alrededor ya se había producido el caos, pero sin gritar. Era un caos frío, de esos que vienen con miradas bajas y prisa por desaparecer. Mariana se había encerrado con los niños en la habitación. La vi cargando a Isabelita en su regazo y tirando de Santiago de la mano. Me miraron como si fuera un extraño que invadió el partido y no el abuelo que una vez construyó ese patio trasero con sus propias manos. Eduardo gritó desde adentro, ¡que alguien haga algo! Pero nadie lo hizo. Nadie quería ensuciarse conmigo. Algunos invitados ya se habían ido sin despedirse. Otros estaban en la puerta, hablando en voz baja, sacudiendo sus rostros con servilletas. Una tía por parte de su yerno le susurró a otro, «Esto no es normal. Esto es falta de cuidado, falta de higiene». Mientras me enjuagaba las manos, escuché la voz de la suegra de mi hija. Estaba lo suficientemente cerca como para que yo la escuchara, lo suficientemente lejos como para no mirarme. Dijo en ese tono que mezcla lástima y desprecio, «Estas cosas se tratan en el hospital, no en una fiesta infantil». No respondí, no lo enfrenté. Simplemente cerré el grifo y dejé que el agua corriera por mis brazos. Agarré un paño de cocina que colgaba del gancho y comencé a secarme la cara. La tela pronto también se manchó. Mis manos temblaban, no solo por el esfuerzo físico, sino por la vergüenza. No la herida, sino de abandono. Fue entonces cuando apareció Eduardo. Vino caminando lentamente con una toalla limpia en la mano. Me lo tendió. Sus ojos desviaron mi rostro. «Aquí, puedes usar eso». Tomé la toalla con ambas manos, sin decir nada, pero continuó. «Los niños están asustados, señor Raúl. Mariana está nerviosa. Lo entiendes, ¿verdad?» Esas palabras no tenían ira, pero también carecían de compasión. Fueron solo un despacho cortés, como quien entrega cambio y cierra el cajero. Respiré hondo. Me sequé la cara con la toalla. Me quité la camisa lentamente y la doblé, a pesar de que estaba manchada. Me quedé solo con la camisa blanca debajo, que también estaba marcada con rojo y amarillento en el cuello, pero aún así lo doblé con cuidado, como si fuera una buena pieza. Un viejo hábito. Allí, de pie, frente al tanque, sin nadie alrededor, lo entendí. Sucedió algo que no puedo explicar correctamente. No fue un dolor, ni una humillación específica.
Fue un punto de inflexión dentro de mí, como si algún equipo se hubiera detenido. Ese clic silencioso que dice, se acabó. Ya no formaba parte de esa casa, no por el bulto, ni por la suciedad, sino porque nadie allí me veía como alguien que importaba. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Hay historias que guardamos durante tanto tiempo, que cuando decidimos contarlas, lo único que esperamos es que alguien escuche con el corazón. Me quedé allí unos minutos más, solo para recomponerme. De todos modos, no quería irme. Quería irme con dignidad, aunque nadie me la hubiera dado. La toalla, incluso sucia, también estaba doblada. Mis ojos estaban secos. No hubo más lágrimas. Solo había una decisión que estaban haciendo. Porque lo que sucede después de una exclusión tan flagrante no es solo tristeza, es movimiento. Y el movimiento que haría después de esa noche cambiaría el curso de la historia. No por venganza, pero por justicia. Y si crees que has visto la parte más fuerte de esta historia, solo espera a ver qué vino después de que crucé esa puerta. Porque nadie esperaba que un anciano silencioso pudiera cambiar las tornas con tanta calma. Y lo hice. El patio estaba casi vacío cuando Mariana se acercó. La mayoría de los invitados se habían ido sin despedirse. Las mesas estaban desordenadas, llenas de platos sucios, vasos medio llenos, confeti pisoteado en el suelo. La fiesta había terminado, no solo por fuera, sino también por dentro. Todavía estaba parado allí, con la camisa doblada en el brazo y la toalla sucia en las manos, esperando una palabra que no viniera con juicio. Mariana se acercó a mí lentamente. Los ojos, que una vez brillaron para mí cuando era niña, ahora evitaban los míos como si huyeran de su propia culpa. Se detuvo a 1 metro de distancia, respiró hondo y habló, con una voz que temblaba y cortaba al mismo tiempo. Papá, creo que es mejor que no vengas más a estos eventos. Me quedé en silencio. Mi pecho se sentía quieto, congelado por dentro. Ella continuó, ya no puedo hacerlo. Los niños estaban aterrorizados. Es muy vergonzoso. Necesitas entender que ya no participa en estas reuniones. Estas palabras se dijeron de todos modos, directo, crudo. No hay más parte. Eso cayó sobre mí como un ladrillo. No grité, no lo cuestioné. Solo miré al suelo y dije en voz baja, así es. Pero es correcto. No era un acuerdo. Fue entrega. Era todo lo que quedaba de un hombre que una vez fue el piso de esa casa. ¿Alguna vez has escuchado a alguien borrarte de la vida con palabras educadas? Es como ser enterrado vivo con flores. Mariana no gritó, no me maldijo, pero cada sílaba borró un retrato de nosotros del estante de la memoria. Las navidades, cuando instalé el árbol, los viajes al campo para visitar a la familia de Carmen, los regalos envueltos a mano, las noches en las que llamaba solo para saber si había cenado. Todo esto se convirtió en cenizas en el viento con esa frase, no hay más parte. Miré a mi alrededor. La casa que una vez ayudé a construir con bolsas de cemento y callos en mis manos, ahora me echó con frases limpias. Mariana se quedó allí, esperando tal vez a que yo discutiera, pero no dije nada más. Bajé la cabeza, me ajusté la gorra y comencé a caminar hacia la puerta. Caminé por el estrecho pasillo con el sonido de mis propios pasos. Ninguna voz me llamó. No se abrió ninguna puerta. En la calle el aire era fresco. La noche comenzaba a caer y sentí una ligera brisa golpeando mi cara. El olor a tierra mojada y jazmín de la pared vecina me trajo un recuerdo de Carmen. Era como si me estuviera esperando en la acera, en silencio, solo para recordarme quién era yo. Porque en ese momento tenía que recordar. Tenía que recordar que antes de ser descartado, yo era esencial. Que antes de ser rechazado, me abrazaron. Que antes de que me negaran un asiento en la mesa, fui yo quien construyó esa mesa. Y si has llegado hasta aquí conmigo, te lo ruego. Quédate un poco más.
porque el momento más notable de esta historia aún está por suceder. Y cuando suceda, quiero que estés aquí para ver eso. Incluso cuando intentan quitarnos todo, todavía hay una manera de irse con dignidad, porque lo que hice después de esa frase, ya no tienes parte en esta familia, fue lo que nadie esperaba. Y eso es lo que te voy a contar en la siguiente parte, porque cuando la puerta se cierra, el silencio enseña. Y lo que aprendí, todo cambió. Salí de la casa como si me despidiera de un hogar sin puerta a la que volver. La calle de tierra todavía tenía marcas de los niños que corrían antes, pequeñas huellas mezcladas con polvo. Caminé lentamente, con la camisa doblada en el brazo y el cuello desnudo, todavía húmedo por el agua del fregadero y los recuerdos que insistían en gotear más que sudor. La sangre ya se había secado, pero la vergüenza aún fluía por dentro, silenciosa, lenta, como un veneno que no mata, sino que debilita el alma. Con cada paso que daba hacia la parada del autobús, sentía que mis piernas pesaban más. Y no era solo la fatiga de la edad, era el peso de todo lo que llevaba dentro. El recuerdo del primer cumpleaños de Mariana, con el pastel que hice yo mismo con harina. El día que tomé a Santiago en mis brazos por primera vez, tan pequeño que cabía completamente entre mi codo y la palma de mi mano. Recordé los viajes a Veracruz, los viajes al parque de Chapultepec, la risa de Isabelita cuando fingía ser un perro viejo con voz de trueno. Todo esto ahora parecía una mentira, un teatro, una obra escenificada donde el actor principal es descartado cuando comienza a toser en el escenario. Me senté en el banco roto que estaba cerca de la parada. Estaba hecho de hormigón y un extremo estaba agrietado. Apoyé mi camisa en mi regazo, ajusté la toalla doblada sobre mi hombro y me quedé allí, sin mirar nada. Un hombre en bicicleta pasó lentamente. Un perro ladró más adelante, y al otro lado de la calle, un hombre con un carrito de tamales empujaba su pequeña tienda. Me miró con cierta curiosidad, y después de unos segundos, cruzó con una botella de agua en la mano. «Hace calor, señor. Toma un poco». Lo tomé con ambas manos, y le agradecí con un ligero asentimiento. Tan pequeño ese gesto, pero fue la primera mirada de humanidad que recibí ese día. Bebí el agua lentamente, sintiendo el líquido frío bajar por mi garganta que aún me dolía. No tenía sabor, ni olor, pero parecía eliminar parte del silencio que me asfixiaba por dentro. Y allí, sentado en ese banco, mirando el cielo rojizo de la noche de la Ciudad de México, pensé, hoy me expulsaron, no una fiesta, sino de la historia que escribí yo mismo. Porque cuando vivimos toda una vida para alguien, cocinamos, cuidamos, consolamos, damos regalos, plancamos ropa, prestamos dinero, reparamos grifos, compramos enchufes, vamos al mercado, los llevamos al médico, escuchamos los problemas, soportamos arrebatos, creemos que estamos echando raíces. Él cree que está plantando su nombre en el muro de su memoria, pero todo lo que se necesita es una herida en el lugar equivocado, una prenda manchada, una mirada de disgusto, y todo se arranca como si nunca hubiera existido. Saber, algunos recuerdos nos marcan como el hierro candente, y por mucho que pase el tiempo, vuelven cuando menos lo esperamos. Una palabra, un olor, una luz al final de la tarde, y eso es todo, te devuelven al dolor. Si tú que me estás escuchando también has vivido un recuerdo como este, uno que nunca salió, cuéntamelo en los comentarios. Escribe, he pasado por esto, o me acordé de alguien ahora, o simplemente entiendo. A veces, compartir un viejo dolor es el primer paso para liberar el pecho. Me quedé allí durante casi media hora, sin prisa, porque la casa que se suponía que me acogería se había convertido en un lugar prohibido, y el autobús que venía era la única forma de regresar a un lugar donde al menos el silencio era mío. Cuando llegó, me levanté tranquilamente, entré sin mirar a mi alrededor y me senté cerca de la ventana.
Apoyé la frente contra el cristal y dejé pasar la ciudad como una película de escenas sin sonido. Nadie me esperaba en casa, y sin embargo, sentí que este regreso sería diferente, porque cuando te quitan todo, a veces es en este vacío donde nace la fuerza. Y comencé a sentir algo nuevo en ese viaje. No fue ira, era conciencia, y la conciencia, cuando viene de un corazón herido, puede cambiar mucho. Y fue exactamente al día siguiente que un viejo recuerdo me llevó a tomar una decisión. Un recuerdo que involucraba un papel guardado, una conversación olvidada y un nombre que nadie más mencionó en esa casa. Y es por ese nombre que todo comenzó a cambiar. Lo entenderás mejor cuando te diga lo que estaba guardado dentro del cajón de mi mesita de noche, porque hay decisiones que se plantan en silencio, pero cuando florecen, nadie puede podar. Los días siguientes llegaron como los largos inviernos, fríos, silenciosos y sin prisa por irse. Me desperté el domingo con el cuello todavía dolorido, pero ya no era el dolor físico lo que me mantenía acostado por más tiempo. Era vacío, ese tipo de vacío que parece ocupar cada rincón de la casa, incluso los que nunca antes habías notado. La radio ponía boleros viejos y yo escuchaba sin escuchar realmente. Estaba esperando el sonido que no llegaba. El teléfono permaneció inmóvil todo el día, como si hubiera estado aislado del mundo. A nadie le importaba, tampoco Mariana, tampoco Eduardo. Ni un mensaje, ni una pregunta, ni un «¿Llegaste bien, papá?» Nada, ni siquiera Isabelita, que sabía que todavía era demasiado pequeña para ser culpable, pero ya lo suficientemente mayor como para extrañarla. Me ocupé de la herida como aprendí en Oaxaca. En los días en que mi abuela se ocupaba de los cortes de mi abuelo con compresas tibias y hojas de salvia recién cosechadas del patio trasero. Lo lavé cuidadosamente, apliqué el gel transparente, lo vendé con un paño limpio. No era el tratamiento más moderno, pero tenía la dignidad de los antiguos, el que dice que aún puedes cuidarte a ti mismo, incluso cuando el mundo te da la espalda. Me senté en la mecedora junto a la ventana durante mucho tiempo. Miré la calle, los vecinos que pasaban, los jóvenes que iban y venían, y yo estaba allí, estacionario. Me sentí como una de esas casas viejas que nadie derriba, pero nadie entra tampoco. Simplemente existe, por costumbre, de memoria o por lástima. El lunes fui a la panadería de la esquina a comprar pan dulce. El panadero me saludó con un «Oye, señor Raúl, ¿cómo estás?» y sonreí. Ese «está bien» golpeó mi pecho, pero le devolví la sonrisa. Es extraño cómo el mundo sigue siendo el mismo, incluso después de que te echan de tu propia historia. En casa me sentaba en el sofá con pan en una mano y teléfono celular en la otra. Abrí el perfil de Mariana. Ella había publicado las fotos de la fiesta. Varios. Santiago sonriendo, sus amigos con sombreros de colores, Mariana al lado del pastel, Eduardo posando con sus sobrinos. Fui revisando uno por uno, lentamente. En ninguno de ellos aparecí, ni siquiera en el fondo. No por casualidad. Era como si nunca hubiera estado allí, como si mi presencia fuera algo que debe ocultarse, un fracaso, una suciedad en la imagen. Eso dolió más que cualquier rechazo rotundo, porque ser olvidado es una forma más cruel de ser rechazado. No estás siendo expulsado, estás siendo borrado sin ser notado. Ese día comencé a escribirme cartas a mí mismo. Nunca entré en un diario de esas cosas, pero sentí que necesitaba hablar con alguien, y el único que todavía me escuchaba sin juzgarme era el periódico. Tomé un viejo cuaderno que recibí a fin de año de la oficina, con el logotipo de un banco impreso en oro, y escribí en la portada, Carta 1, el hombre que desapareció de su propio partido. Y escribí todo, palabra por palabra, no como un arrebato, sino como un disco, como si, al dejarlo en papel, probara que sucedió, que existí ese día, incluso si decidieron olvidarlo.
En la tercera carta escribí algo que salió sin pensarlo, pero luego me hizo quedarme allí mirando al techo. No me han quitado de la imagen, me borraron de la memoria. Esa frase parecía tener vida propia, como si me hubiera dicho algo que no quería escuchar, pero era cierto. No solo me habían excluido de la imagen, había sido excluido de mi propia historia familiar. Pasó el tiempo y el dolor físico mejoró. La banda ya no era necesaria. El bulto se había encogido un poco después de la ruptura, pero todavía estaba allí, como recordatorio. Un recordatorio visible de lo que no se ve, el dolor que deja la ausencia de los demás. Un miércoles por la tarde me senté con un café negro en el porche y miré hacia el cielo. La radio ponía una vieja canción, una de esas que cantaba mi esposa mientras cocinaba. Cerré los ojos. Por un momento pude recordar el olor de su arroz, el ruido de la olla a presión, el sonido de la risa de Mariana cuando era niña. Era un buen recuerdo, pero duró poco. Pronto fue invadido por ese sábado, por la escena de Santiago retirándose, por la voz de Mariana diciéndome que ya no podía más. Hay cosas que nos marcan de una manera que ni el tiempo resuelve, pero aún así me sentí, algo estaba cambiando dentro de mí. No resultó herido, era otra cosa, algo que aún estaba madurando, y tal vez, me llevaría a una decisión inesperada. Y aquí es donde quiero dejarte con una pregunta. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de pasar página? Pero también para mostrarles a los que te borraron que todavía sabes cómo escribir tu propia historia, porque eso es exactamente lo que comenzó a brotar en mí. Una voluntad tranquila, pero firme. Y cuando abrí ese último cajón de la cómoda y vi el sobre amarillento que yo mismo había olvidado, todo comenzó a alinearse. Comprenderás lo que descubrí. Pero primero, déjame decirte lo que estaba escrito dentro. Me desperté temprano ese sábado, con la sábana pegada a mi piel por la fiebre que no me había dejado durante 2 días. La banda que llevaba alrededor del cuello se despertó sucia con pus y un rastro de sangre ya seca. El espejo me devolvió un rostro más demacrado de lo habitual, los ojos hundidos, la barba sin afeitar, la mirada cansada de alguien que ya no esperaba ser recordado. Decidí que era hora de buscar ayuda, solo, como ya estaba acostumbrado a hacer con todo. Tomé mi sombrero de paja, puse los documentos en una bolsa de tela y caminé hacia la parada. Tomé 2 autobuses hasta llegar al Hospital General de Xoco, cerca de Coyoacán. La espera fue larga, como siempre ocurre en los hospitales públicos, pero no me importó. Al menos allí existí. Tenía un nombre, un número de contraseña, un formulario completado a mano. Esperé sentado en un banco de madera durante más de 3 horas. El ventilador de techo giraba lentamente, expulsando aire caliente que hacía que los más jóvenes sacudieran la cara con cualquier papel que tuvieran en la mano. Cuando me llamaron, me levanté con esfuerzo. La enfermera me miró de arriba abajo, sin prisa, como si hubiera visto 1000 hombres como yo ese día. El médico, un joven con una bata de laboratorio manchada de café, me atendió con una frialdad que tal vez ni siquiera fuera personal. Tal vez era solo el reflejo de un sistema cansado. Examinó el cuello con guantes, hizo preguntas sobre cuándo había comenzado, cómo había evolucionado. En algún momento, mientras escribía en la computadora, preguntó, ¿hay alguien en la familia que te acompañe? Dudé. Sentí que se me secaba la garganta antes de responder. Luego bajé los ojos y dije, no tengo a nadie disponible. No reaccionó. Simplemente continuó con lo que hizo, y esa indiferencia que debería haber dolido, curiosamente, me trajo paz, porque me di cuenta de que, allí, al menos, nadie fingía importarle. El diagnóstico fue simple pero firme. Quiste roto con infección secundaria. Recetaremos antibióticos durante 10 días, y le sugiero que regrese la próxima semana para evaluar si es necesario un drenaje. Agradeció. Tomé la receta impresa, la doblé con cuidado, la guardé en el bolsillo de mi camisa como si fuera un boleto de lotería. En el pasillo de salida, crucé tranquilamente hasta que encontré una escena que me detuvo. Un padre de mi edad,
quizás más joven, tomó la mano de su hijo adolescente que salió cojeando de la radiografía. Hablaron en voz baja, el padre ajustó el cuello de la camisa del niño, luego pasó su mano por su espalda con una caricia casi automática. Eso me cortó por dentro. Una escena simple, pero que me recordó todo lo que alguna vez fue mío. Y ya no lo es. Lo seguí en silencio hasta la farmacia del vecindario. Los antibióticos no eran caros, pero tampoco eran baratos. Pagué con lo que había separado en un sobre dentro del armario. Era el dinero que usaría para comprarle un regalo a Santiago, un kit de herramientas de ensamblaje del que había hablado meses atrás. Tomé la bolsa de la farmacia con los medicamentos y caminé lentamente con el sol ya poniéndose detrás de los edificios. El calor seguía siendo fuerte, pero dentro de mí crecía algo más frío, una extraña certeza. No tenía herederos, hubo testigos. Testigos de mi desaparición, de mi exclusión, de mi lenta sustitución por silencios y recuerdos que ya no son bienvenidos. Cuando llegué a casa, dejé el medicamento sobre la mesa y me senté en la oscuridad durante unos buenos minutos. Ni siquiera encendí la luz. Me quedé allí, respirando, sintiendo cada latido de mi lento corazón, como si todo mi cuerpo me dijera que algo dentro de mí todavía necesitaba despertar. Y fue esa noche, en medio del olor a antibióticos y añoranza, que abrí el armario y saqué una caja que no había visto en años. Una caja de cartón marrón, con cinta adhesiva vieja. Dentro de él, algo que lo cambiaría todo. Pero para entender eso, necesitas saber qué se escondía dentro esa noche. El sonido de la radio sonó más tranquilo. Las voces que hablaban de fútbol y política no podían llenar el vacío en la sala. Me senté en la mecedora, con la caja de cartón en mi regazo, y abrí uno por uno los recuerdos que han resistido la prueba del tiempo. Las cartas de Carmen aún tenían el olor de su perfume, un poco descolorido con los años, pero presente. Leí algunos en silencio, sintiendo cada palabra como si fuera la última vez. Las notas de Mariana cuando era niña, con letras torcidas y corazones dibujados en un rincón. Dibujos de los nietos, realizados en hojas de cuaderno, con garabatos de «Te quiero, abuelo». Todo eso me atravesó como una navaja. Pero en lugar de llorar, respiré hondo. Era hora de dejarlo ir. Tomé una caja de zapatos vacía, seleccioné lo que quedaría. Una foto de Carmen, aún joven, riendo en la playa de Acapulco, con el viento alborotando su cabello. Es eso. El resto, no había razón para mantenerlo más. Fui al patio trasero, encendí la vieja barbacoa, la misma que usaba en todos los cumpleaños, y arrojé las tarjetas, los dibujos, las notas adentro. El papel hizo un ruido cuando se quemó. Crepitando como si protestara, vi cómo las llamas consumían esos recuerdos, no enojado, pero con una especie de paz que solo entienden los que lo han perdido todo. Al día siguiente llamé al contador, el señor Esteves, un hombre serio, con un discurso lento que se había ocupado de mis papeles desde que Carmen se fue. Pregunté con calma, ¿qué se necesita para cambiar un testamento? Me guió sobre documentos, firmas, certificados. Escribí todo en un cuaderno viejo, el mismo que usé para registrar las fechas de las vacunas. La casa, esa casa donde vi a Mariana dar sus primeros pasos, donde enterré al perro de Santiago en el patio trasero, y donde aún resonaba la risa de Carmen, se pondría a la venta. Ya sabía a dónde enviaría el dinero, una fundación en Puebla, que cuida a ancianos abandonados. Fui allí una vez con Carmen, hace muchos años. Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando vio a una señora de 90 años siendo alimentada por voluntarios. Recuerdo que en ese momento me dijo, «¿Prometer que si algún día ya no estamos aquí, ayudaremos a este lugar?» Porque ahora era el momento. Llamé a la fundación, pedí datos bancarios, expliqué que haría una donación considerable en memoria de mi esposa. Se quedaron sin palabras. Yo también. Pero por primera vez en semanas sentí que se encendió un propósito en mi interior. Y mira,
Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez al contarlas ayudamos a otro corazón a respirar. Entonces, si todavía estás aquí conmigo, escuchando esta historia, dale me gusta a este video y suscríbete. Hagamos que esta historia llegue a aquellos que necesitan recordar que la dignidad no se pierde, solo cambia de dirección. Los siguientes días fueron tranquilos, pero estaba en movimiento. Organizar documentos, separar ropa para donar, limpiar el patio como si fuera a recibir una visita, pero no era nadie de afuera lo que esperaba. Fue mi propio coraje lo que estaba invitando a sentarse conmigo en la mesa, y llegó. Se sentó lentamente, como si pidiera permiso, y se quedó. El último paso llegaría en una mañana cualquiera, con el sobre listo sobre la mesa y un visitante inesperado llamando a la puerta. Me fui en una mañana gris, sin fanfarria. El cielo estaba cerrado y parecía coincidir con el peso sobre mi pecho, pero no ese peso triste, ¿sabes? Fue un extraño tipo de alivio. Ya lo había preparado todo. 2 abrigos, unas camisas cuidadosamente dobladas, una manta gruesa que Carmen bordó hace años y, por supuesto, el sobre con los papeles del notario. Le entregué las llaves de la casa al señor Alonso, el vecino de enfrente. Preguntó si era una mudanza o un viaje. Dije, cambia de adentro hacia afuera. No entendió mucho, pero me dio un abrazo silencioso, como si respetara el misterio de los ancianos. Tomé el autobús temprano, rumbo a Cholula, una ciudad que siempre me ha parecido tranquila, donde el tiempo pasa lentamente. Entregué los documentos de donación a la fundación y les pedí que los mantuvieran confidenciales. No quería placas con mi nombre ni homenajes, solo quería que alguien, en algún lugar, recibiera lo que yo no recibí. Tener cuidado. Y si por casualidad algún anciano recibiera una manta nueva o una sopa caliente en un día frío, ya sería de buen tamaño. No lo hice por venganza, lo hice porque entendí finalmente que mi lugar no era donde me trataban como una molestia. 2 semanas después, Mariana recibió la llamada. La voz del empleado de la oficina de registro fue directa. Señora, le informamos que su nombre ha sido eliminado del registro de la casa. La propiedad ha sido vendida. Ella no entendió al principio. Pensó que era un golpe de estado. Llamó a mi número varias veces. Vi sonar el teléfono celular, su nombre parpadeando en la pantalla, pero no respondí. No por dolor, sino porque ya no había ninguna conversación que pudiera caber allí. Fui a la plaza, me senté en el banco de piedra y observé a los niños jugando a la pelota, la campana de la iglesia sonando de fondo. Y allí, en ese hermoso silencio, pensé, ahora sienten la ausencia de los que eran invisibles. Dijeron que Mariana fue a la vieja casa, desesperada. Encontró la puerta cerrada con llave y el señor Alonso dijo que el señor Raúl se fue con 2 maletas, dijo que se iba a vivir al campo. Y era cierto. Compré una casa sencilla en las afueras de Atlixco, con patio trasero, limonero y una hermosa vista del volcán Popocatépetl. Es curioso cómo, a veces, es en el exilio donde encontramos la paz. Trató de buscar abogados, pero no había nada fuera de la ley. Todo fue legalizado, autenticado, registrado. Se dice que se sentó en el sofá con un marco de fotos en la mano. El tablero estaba vacío. Imagino la escena, no con placer, sino con cierta tristeza resignada. Santiago, mi nieto, se acercó y preguntó, ¿ya no vamos a ver al abuelo? Ella no sabía qué responder, y es posible que nunca lo sepas, porque hay preguntas que no se pueden responder con palabras, responden con ausencias. Y mira, si me has estado escuchando hasta ahora, es porque algo en esta historia te conmovió. Tal vez porque tú también lo has sentido. Esa sensación de estar presente, pero ser ignorado, de haberlo dado todo y recibir silencio a cambio. Solo quiero decirte una cosa, tu historia importa. Y a veces, el momento más memorable de la vida no es cuando todo va bien, pero cuando finalmente elegimos dejar de mendigar migajas de afecto. Pero todavía hay una cosa que debes saber.
algo que sucedió semanas después y que ninguno de nosotros esperaba. Porque, por mucho que pensemos que hemos cerrado la puerta, hay historias que vuelven de una manera inesperada. Y lo que vino después cambió todo de nuevo. Los días aquí pasan lentamente, como si el tiempo hubiera aprendido a ser paciente conmigo. Me despierto con el ruido de los gallos de un vecino, preparo mi café sin azúcar, como siempre lo he hecho, y me siento en el taburete de madera debajo de mi limonero. A veces el viento trae el olor a tierra mojada, otras veces el aroma de las flores en el patio trasero. La radio reproduce suavemente una vieja estación que todavía transmite boleros los domingos por la mañana. Y me quedo allí, entero, silencioso, pero nunca más solo como lo estaba en ese cumpleaños. La casa que compré es pequeña, con yeso simple, pero tiene todo lo que necesito: paz, sombra y el derecho a no explicarme. Los vecinos, en su mayoría más jóvenes, me tratan con respeto, tal vez porque nunca me involucro, pero cuando alguien llama a mi puerta, siempre es para pedir consejo. Y lo hago, sin extenderme demasiado. Hablo lo que he aprendido de la vida, del cuerpo, de la ausencia, del silencio de los demás. Nadie aquí me pregunta sobre el bulto, ni sobre los niños, ni sobre las fiestas. Yo no soy el problema, solo soy el señor Raúl, que siempre tiene una buena hierba en el patio o una palabra tranquila que ofrecer. Los domingos uso mi guayabera transparente, camino al mercado, compro pan fresco y, a veces, incluso una rebanada de pastel de elote. La gente en el kiosco ya me saluda por mi nombre. ¿Y sabes qué es lo que más me conmueve? Nadie me mira con lástima, nadie me mira con prisa. Aquí nadie trata de esconderme. La cicatriz en su cuello ya se ha convertido en piel seca, de vez en cuando pica, pero ya no duele. Y en el fondo, creo que se quedó para recordarme que todo sucedió realmente, que no fue una invención de mi cabeza. Porque cuando sufrimos en silencio, a veces incluso dudamos de que sentimos tanto, pero lo sentí. Y ahora, lejos de todo eso, puedo decir con paz: ya nadie me espera. Y entonces, soy libre, libre de peso, culpa, la necesidad de demostrar valor. Y mira, quizás lo más curioso de todo esto es lo que sucedió en uno de estos domingos. Algo pequeño, inesperado, pero que me hizo detenerme en medio de la acera, con el pan aún caliente en la mano y el corazón latiendo más rápido, porque la vida todavía me tenía reservada una última sorpresa. Y esta vez no fue rechazo. ¿Lo crees? El bolígrafo se deslizó lentamente sobre el papel amarillento, como si cada palabra necesitara respirar antes de poder escribirse. Era la última página de ese cuaderno, la que había usado como diario desde el día después de la fiesta. No tenía prisa, cada frase era un ajuste de cuentas conmigo mismo. Escribí: hoy entiendo que hay silencios que nos protegen más que 1000 palabras dichas en vano. Ese abandono, por mucho que duela, puede enseñarnos a reconectarnos con la parte que dejamos atrás, tratando de complacer a los demás. Hablé de Carmen. Carmen. Escribí sobre el olor a arroz con cilantro que hacía los domingos, sobre su fuerte risa cuando llegaba con flores baratas del mercado, sobre la última vez que bailamos en la sala, solo nosotros dos, escuchando un vinilo viejo. Hablé de los hijos, de los nietos, de cómo los vi crecer, de cómo los llamé por su nombre antes de que aprendieran a hablar. Tal vez me recuerden algún día, o tal vez no, pero hoy me recordé a mí mismo, y eso me salvó. Y es cierto, porque cuando me olvidaron, pensé que había muerto en vida, pero en este olvido encontré un pedazo de mí que había guardado desde antes de ser padre, antes de ser esposo, cuando solo era Raúl, un niño de Oaxaca, que soñaba con tener una casa con jardín y paz. Terminé la carta con mano firme. Ya no soy parte de esa familia, pero estoy completo en mí mismo. Cerré el cuaderno con cuidado. Puse una caja junto con la foto de Carmen, un par de letras antiguas y una bufanda bordada que llevaba en el pelo. Guardé todo en el cajón de madera, el más profundo en el estante.
Respiré hondo. El mundo exterior seguía girando igual, pero dentro de mí tuvo otra rotación. El dolor se convirtió en un recuerdo. El dolor se convirtió en una cicatriz, y la cicatriz ya no sangra. Caminé hacia la puerta, empujé lentamente y me fui. El sol ya comenzaba a ponerse detrás de las montañas. La brisa olía a anís y pan fresco. Los chicos del pueblo corrieron detrás de una bola de tela y saludaron cuando pasé. Le devolví la sonrisa. Allí nadie me debía nada, y tampoco debía explicaciones. Él había aceptado. Pero escucha esto. La vida aún no había dado su última palabra, porque esa tarde, mientras cruzaba la plaza hacia la feria, un sonido me hizo detenerme. Era una voz familiar, pequeño, vacilante, pero inconfundible. Y en ese momento, todo lo que pensé que había terminado, reanudó. ¿Te imaginas quién fue? Era Isabelita. Esa vocecita suave y medio tímida me llamó de una manera que congeló el tiempo. Abuelo Raúl. Cuando me di la vuelta, allí estaba ella, de la mano de una mujer que debía haber sido su tía, o tal vez una vecina. Era más grande, su cabello más largo, pero sus ojos... los ojos eran los mismos que, en esa fiesta, me preguntaron dulcemente si tenía un globo alrededor del cuello. Ella me reconoció de inmediato. Vino corriendo, me abrazó por las piernas, apretado, sin miedo, sin filtro. No dijo mucho, solo, me lo perdí. Eso, viniendo de ella, sanó partes de mí que ni siquiera las medicinas podían. Hablamos un rato. Dije que vivía allí, que cuidaba las plantas, que ahora mi vida era más tranquila. Ella sonrió y dijo que también le gustaba el silencio. Antes de irse, tomó una flor del suelo y me la dio. Es para que no me olvides. Prometí que no lo olvidaría, y no lo haré. Porque a veces lo que perdemos en un lado, la vida se lo devuelve en otro, más simple, más verdadero. Hoy todavía estoy aquí, en paz. La casa aún es pequeña, pero todo lo que importa encaja, y la ausencia de la familia ya no pesa. Mariana nunca volvió a llamar. Eduardo menos aún. Vi en un artículo de noticias que abrió una consultoría. Bien por él, pero sigo siendo consultado aquí por aquellos que realmente vienen a escucharme. Santiago, dicen que preguntó por mí una vez, luego no lo volvió a decir, pero está creciendo, y crecer a veces es realmente alejarse. Ya no espero un retorno, y ahí es donde vive la libertad, porque descubrí que la soledad elegida duele menos que el abandono impuesto. La lección más importante que aprendí es solo que el amor que damos, incluso cuando se ignora, no se pierde. Vuelve. Puede llevar tiempo, puede venir de otra manera, incluso puede venir de un niño con una flor en la mano, pero vuelve. Y solo necesitamos estar vivos y abiertos para reconocerlo. Entonces, si te has quedado conmigo hasta ahora, muchas gracias. No sabes lo bueno que es ser escuchado después de tanto tiempo silenciado. Su presencia aquí me honra. Si esta historia tocó algún punto tuyo, deja un me gusta. Para mí es como un cálido abrazo, uno de esos que sentimos en nuestro pecho. Y si quieres volver a tomar otro café y charlar conmigo, suscríbete al canal. Siempre quedan sillas aquí en mi patio trasero virtual. Comenta allí de qué ciudad me escuchaste. Me gusta imaginar estas palabras cruzando caminos, llegando a hogares lejanos. Y activa la campana, ¿ves? De esa manera no perderá cuando el café se vuelva a preparar, porque hay más historias, más verdades, más silencios para compartir. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.